Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, a tus pies, Señor, para poder aprender, Señor, de tu palabra, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos acercarnos, Señor, a un conocimiento más vasto, Señor, para nuestro beneficio propio y aquellos que usted, Señor, nos ha dado el cuidado, Señor. Bendice, Dios del cielo, Señor, hoy tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre e ilumina nuestro entendimiento. Ayuda al pastor, Señor Alex, para que pueda, Señor Dios mío, también transmitir, Señor, correctamente lo que el profesor hoy va a enseñarnos, Señor. Bendice a ambos pastores, Señor, y a todos nuestros hermanos que están reunidos hoy, Señor, por los méritos preciosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amen. Thank you, brother. Well, Gracias, again, hermano. Alex, if you'd be kind enough to share your slides. We left you with a slide for you all to study during the day off that we had. Okay. We were here. Yeah, exactly. I think we were here actually, but we never discussed this, right? I believe I was going to discuss this at the last class. I believe, Pastor Alex, just a moment in English, weren't we going to discuss that? And it's just the reality. I came in, a little bit confused because I had just come from work without any time. But let's just see. I think we were supposed to do this on Monday. Is that right or not? Yeah. We you told us to read these passages, right, and to discuss them today. Oh, is that today? Okay, wonderful. Praise God. Okay. Well, again. So we'll entonces vamos a comenzar con estos pasajes de los que habló el profesor el día lunes. Yeah. And now, my brothers, again, and sisters, I know you're very mature people, so we're not going to go through these verse by verse, but I would like to ask you if you have questions or comments about the statement or any of the scriptures that you read and looked at. Bien, hermanos y hermanas, yo creo que son bastante maduros y no vamos a ir verso a verso por cada uno de estos pasajes, pero quería saber si tienen algunos comentarios, observaciones acerca de ellos para comenzar la clase. Okay. I think that some of them talked about the need of a mediator in order to stand before the Lord. Right. Varios de ellos hablaban de la necesidad de un mediador para poder estar de pie ante el Señor. Amen. And so that's... I'm sorry. Yeah. But no, please go ahead, Alex. It's wonderful. Yeah, go ahead. Oh, you did translate yourself, right? Yeah. And some others talked about the that the righteous is righteous for himself, but it doesn't benefit God, the righteousness of a man. And the ungodliness of a man doesn't diminish God's glory or God's power. Hablaba también los pasajes de que el justo, su justicia lo beneficia a sí mismo en el sentido de que no le agrega nada a Dios, ni tampoco su impiedad le quita algo a Dios. Again, beautifully said, Pastor Alex. I'm glad to know, again, like if I can't speak, you can take over for me. That's an excellent summary. Praise the Lord. Amen. Okay. Bien, excelente resumen, decía el profesor. But let's take the last point Pastor Alex made about how does God need our goodness? Tomemos el último punto que mencionó el pastor Alex. ¿Necesita el Señor nuestra bondad? Some are shaking their heads. Okay, which way? Because I can't see, unfortunately, on my iPad. Saying no. Yeah. Okay. Well, would one of the brothers or sisters who bravely shook their head no explain why they shook their head no? ¿Alguno de los hermanos que hizo no con su cabeza podría explicar por qué no? Exactly. ¿Alguno, hermanos? ¿Por qué Dios no necesita nuestra bondad?
I think it's because we've had a day off. I think we've lost our momentum. Parece que En un parece que como sentido, tomemos un día libre perdimos Yeah. como el momento. Perdón, hermano Cristian. Yeah. sí, en un sentido no necesita nuestra bondad porque no la teníamos no la teníamos hasta que se hizo manifiesto el Evangelio en nuestras vidas, ¿cierto? La obra redentora de Cristo. Y recién podemos tener buenas obras. En ese sentido no la necesita o no le añade, no es necesaria, pero en el sentido después de que la gracia de Dios te alcanzó, la bondad en nuestra vida debe ser un reflejo precisamente de la obra de Dios en nosotros. He says God doesn't need our goodness because we didn't have it before he gave it to us in Christ. So, but after we believed in Christ, or once we believe in Christ, we have to live in that justice, but it doesn't add something to God. Yeah, very well said, brother. But who does it add something to? To whom is something added by our living a good life? Not God, but who? Bien dicho, hermano. ¿A quién es añadido algo por el hecho de que vivamos justamente delante de Dios? I'm sorry, I think I didn't understand well the question. No, I understand. Well, let me reword it, Alex, again. Okay. The brother is completely right. Our goodness doesn't add anything to God, but who gains from our goodness? Does anyone gain something? Yeah, who gains? Yeah. Sí, dice, está completamente lo correcto, el hermano Cristian, pero ¿quién gana con nuestra bondad? ¿Quién recibe algo con nuestra bondad? Pastor, a través de nuestra bondad Dios es glorificado y al mismo tiempo nuestros pares reciben una justa retribución, no sé cómo decirlo, en el trato que tenemos. Okay, he says, through our goodness, God is glorified, but also our peers, our neighbors, receive some or some good from us. That's true. So, but glorifying God doesn't make God greater than he was before, correct? Es cierto, aunque el hecho de que Dios sea glorificado no hace que Él sea más grande que antes, ¿cierto? Right. And you're right. Who is blessed? You're very right. Our neighbors are blessed. The society as a whole is blessed. Claro, tú eres bendecido, tu prójimo es bendecido, la sociedad como un todo es bendecida. But my brother, I think you skipped over the most obvious one. Pero creo que se saltaron la respuesta más obvia. Who is blessed most directly? ¿Quién es el más bendecido propiamente? Nosotros mismos. Ourselves. Exactly. You see, the biggest blessing that comes from glorifying God comes to the person who glorifies God. La mayor bendición de glorificar a Dios viene para la persona que glorifica a Dios. We are where God meant us to be in his moral will, and we are blessed by that whole experience. Somos como Dios nos creó para ser y somos bendecidos en esa experiencia. Perdón, No, Franco, ¿iba a decir algo? Sí, pastor, lo que pasa es que en Job 35:7 decía la pregunta, que era, si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? O sea, nuestra justicia o nuestra bondad no beneficia en nada a Dios, no le cambia en nada. Él sigue siendo Dios soberano, bondadoso, aunque ni siquiera nos dé de su bondad. Él sigue siendo como es, bueno. Y sí, ¿puedo aportar algo, Pastor Alex, en la misma idea? ¿Me deja traducir un poquito para no quedarme? Okay. He was quoting Job 35 verses 7 and 8. If you're righteous, what do you give to him, or what does he receive from your hand? Your wickedness concerns a man like yourself, and your righteousness a son of man. So we don't add anything to God's glory, but it
it impacts our peers. right? But also ourselves. You see, again, we Mhm. also Ourselves. we grow closer to God as we Mhm. glorify Him. Sí, dice que nos impacta también a nosotros, nos acercamos más a Dios cuando lo glorificamos. Now, I'm not quite sure. I should have asked Brother Jonathan what percentage. Are there many people who are already pastors in the class, or more are preparing for ministry or leadership? Pregunta si los que están en la clase son mayormente pastores o se están preparando para eso. I would say right now there are 1, 2, 3, 4, 4 pastors right now. So good. And then the rest are. No, that's great. Mhm. Now, I speak particularly to the pastors, not to ignore anyone else, but I have a special word for the pastors. Tengo una palabra especialmente para los que son pastores, sin dejar de considerar, por supuesto, al resto. It's very good for a pastor to listen to other sermons online and to hear very good preachers. That's good. Yeah. Es beneficioso para los pastores escuchar a otros pastores predicando online y ver sus sermones. But there's a problem when we sometimes hear things and just repeat them because they sound very good. Pero hay un problema cuando escuchamos cosas y las repetimos solamente porque suenan bien. Now, maybe some of us have even said this ourselves from the pulpit. I hope not, but Quizá many good men do. You know, Quizá algunos de nosotros hemos dicho esto desde el púlpito, espero que no, pero algunos buenos hombres lo han hecho. because this saying has gone around the whole evangelical world. Porque esta frase digamos, se ha expandido por todo el mundo evangélico. Okay. God has no hands. He needs our hands. Dios no tiene manos, Él necesita nuestras manos. Have any of you heard that saying before? ¿Han escuchado alguna vez esta frase? No? I don't want to bring bad theology. They are Some have. nodding. Okay, They are thank nodding, good. yes. I'm glad I didn't bring bad theology in our class. Bueno, me alegra que no haya sido yo el que trajo la mala teología a nuestra clase. Now, what's wrong? But by the way, that's excellent communication. Very thought-provoking. Bueno, a propósito, es una comunicación excelente que provoca a pensar. You see, there's two parts of preaching. The most important is expositing the word of God. Hay dos partes en la predicación. La más importante es exponer la exposición de la palabra de Dios. But the second of communicating in a way that it remains in people's minds is also an important part of the art of preaching. Pero también es una parte importante del arte de la predicación comunicar de una manera que los conceptos queden en la mente de las personas. So sometimes a pastor hears a good communicator and says, boy, that's good communication. I'll say that too. Entonces a veces pasa que los pastores escuchan a un buen comunicador y dicen, wow, eso es una buena comunicación, lo voy a decir también. Now what's the problem with that idea? Does everyone understand what the preacher who says that is saying? Ahora, ¿cuál es el problema con esa idea? ¿Alguien entiende lo que está diciendo este predicador? Sí, lo que quiere decir o transmitir el predicador es que Dios necesita de nosotros, como que el hombre es indispensable. Y ese es el grave problema que hoy se genera en el mensaje antropocéntrico que colma hoy día las iglesias. Yo podría decir que Dios, o sea, nosotros sin Dios somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Eso. Do you need translation? Yes, I got most of it, but I still prefer, brother. I don't want to miss anything. Yeah, like you. That preacher is saying that God needs us and he can't do his work without us. But the reality is that we as humans are nothing without God, but God is still God without us. Yeah. And which would be a better way? Better is the wrong way of putting it. Which would be a more effective way to communicate the message? God directly, like he spoke to Moses, or us speaking for God?
¿Cuál sería la mejor manera de comunicar el mensaje? I'm sorry. I think I didn't understand your point. Okay. Which would be more effective Ujú. in and of itself to communicate? First option, God speaking directly as he did to Moses directly, or us speaking on behalf of God. Which would be the most effective? ¿Qué sería la manera más efectiva para comunicar el mensaje? ¿Dios hablando directamente como él habló a Moisés o nosotros hablando en nombre de Dios? ¿Cuál sería la manera más efectiva? Anyone? La más efectiva sería como lo hizo con Moisés, pero la gracia del Señor y la soberanía de Él ha predeterminado que el mensaje sea comunicado a través de aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. Amen. Okay, so you got it. Yeah, that time I think I got it. Andres, you speak very clearly. Thank you, brother. But yeah. Andrés habla. You understand me. Andrés, gracias por hablar bastante claro. Gracias, dice. Okay. But and you see, this idea is so embedded in people that God needs us. Esta idea está tan incrustada en la gente de que Dios nos necesita. But God lets us have the blessing of serving in his kingdom. Pero el Señor nos permite tener la bendición de servir en su reino. It's I believe I asked at one time how many of you are parents, and we had many parents in the class, correct? Sí, una vez creo que pregunté cuántos papás tenemos aquí en la clase y varios levantaron su mano. Creo que tenemos varios, ¿cierto? Mm-hmm. Yes, that's right. If a mother is cooking and her 3-year-old daughter wants to help, does she actually help very much, the 3-year-old daughter? Si una mamá está cocinando y su hija de 3 años quiere ayudarla, ¿realmente le va a ayudar harto la niña de 3 años? Right. No. I don't see the faces, but yeah, again. And the same thing on brothers. If you're out working on a project and your 3-year-old son wants to help with you hammering something, is he actually objectively much help? Pero si estás trabajando, hermano, en tu casa, en algún proyecto de, digamos, de, como decimos acá, maestrear, y llega tu hijo muy pequeño y empieza a ayudarte a martillar, según él, ¿te va a dar realmente mucha ayuda? ¿Te va a ser de mucha ayuda? No. Yeah, but why do we have the children help? Pero ¿por qué dejamos que nos ayuden? Because we love them, right? And we want them to have the joy. I helped daddy, I helped mommy. Porque los amamos y queremos que ellos tengan la alegría de decir que ayudaron a su papá o a su mamá. And that's really what we do in the kingdom. God lets us do this ministry, which he could do infinitely better. Y eso es lo que ocurre en el reino. El Señor nos deja llevar adelante estos ministerios que Él podría hacer infinitamente mejor. But any other comments before we leave this slide on anything in any of these passages? And thank you, Alex, for the way you put the scriptures together like that. Very helpful. Great. ¿Algún otro comentario o observación antes de seguir adelante acerca de estos pasajes? Okay. Well, I think they highlight the highness and majesty of God, which is exalted above all things and beyond imaginable. So it reinforced the idea of this quotation of the Westminster Confession that if God is entering in a relationship with us, is really because only because of His grace and mercy. Exactly. Decía que los pasajes destacan la grandeza y majestad de Dios y que Él está exaltado sobre todo más allá de lo imaginable, y que eso destaca lo que dice esta cita, donde Dios, si tiene una relación con nosotros, es solamente por su gracia y misericordia. Yeah, and again, I think here of a dear friend, again, that many of you know his writings, a friend and former student of my father, Dr. R.C. Sproul,
who went to be with the Lord. Yeah. Mhm. Y aquí me acuerdo de un amigo querido y que también estudió con mi padre, que ya pasó a la presencia del Señor, que es R.C. Sproul. And how really the heart of RC's ministry was this effort to reclaim the holiness of God in the church. Y el corazón del ministerio de R.C. Sproul era reposicionar en la iglesia esta santidad de Dios, el concepto de la santidad de Dios. And probably most of you have heard this, but to briefly summarize, because it's relevant to covenant as well. Quizá varios de ustedes ya conocen esto, pero para resumir brevemente, porque es importante para la doctrina de los pactos. In Spanish, and for that matter, English, we have an exclamation point to make emphasis. En español y también en inglés tenemos signos de exclamación para enfatizar. There is no such thing in Hebrew. No hay tal cosa en hebreo. So the way emphasis is conveyed is by repetition. Así que la manera de transmitir énfasis es a través de la repetición. So in both of our languages, we would say, truly, and raise our voice. Truly, I tell you. Nosotros en inglés y en español, para enfatizar, alzaríamos la voz y diríamos, de verdad les digo. Mm-hmm. But in Hebrew, it's you repeat, truly, truly, I say to you. Pero en hebreo repites y dices, de cierto les digo. And there is only one attribute of God that is mentioned 3 times, the greatest emphasis you can give in the Hebrew language. Y hay solo un atributo de Dios que es mencionado 3 veces, que es el mayor énfasis que tú puedes dar en el idioma hebreo. And I believe someone can answer that, which is the one attribute that is mentioned 3 times in succession, repeatedly in the scripture. Y yo creo que alguno de ustedes podrá responder cuál es ese atributo que se menciona 3 veces y en más de una ocasión en la Escritura. Santo. Mm-hmm. Santo, santo, santo. Thank you. Uh-huh. Okay. You see, and that's la distancia, the great difference. God is totally separate from anything else. Esa es la distancia, la gran diferencia, que Dios está infinitamente exaltado sobre todas las cosas. You're familiar, RC's ministry is called Ligonier Ministries. Ya conocen que el ministerio de R.C. Sproul se llama Ligonier Ministries. And I had the privilege of being on the board, actually the founding board of Ligonier Ministries of Canada when I was a pastor in Canada. Y tuve el privilegio de estar en el directorio fundador de Ligonier Ministries Canadá cuando estuve ministrando como pastor allá. And that ministry made its mission statement to convict as many people of the holiness of God as possible. Yeah. Y ese ministerio Ligonier hizo una declaración de misión, como la que tienen algunos ministerios, instituciones, donde nos dejó claro la visión que tenían de la santidad de Dios. See, the danger, if we don't emphasize God's holiness, when we look at the theme of the great covenant, well, we have a great problem if we don't. I'll explain that in a moment. Uh-huh. If we don't emphasize the holiness. Tenemos un grave problema si no enfatizamos la santidad de Dios cuando hablamos de la doctrina de los pactos. Un problema y peligro. Then it's like 2 equals making a deal. Que es pensar que se trata de 2 iguales llegando a un acuerdo. Well, like us, we decided that Wednesday was the best day to have the class go an extra half hour. As equals, we decided. Como nosotros, que en tanto iguales decidimos que el miércoles podía ser el mejor día para tener nuestra sesión. But when we're in covenant with God, we're not bargaining. God is the one who reveals. Pero cuando estamos en un pacto con Dios, bargaining, I didn't know that word, sorry. That's kind of like making a deal, like Alex, you give you. I remember the word. Yes. Cuando estamos en un pacto con Dios, no estamos llegando a un simple acuerdo, a una convención entre nosotros. Yeah. So no, this is God who so graciously reaches out to us by making a covenant with us.
es Dios quien, lleno de gracia, nos alcanza y viene a nosotros y hace un pacto con nosotros. Okay, great. Okay, so are we ready to move on then? Let's go to the next slide. Yeah. Unless Vamos there's entonces another a la siguiente lámina. Mhm. Okay, so this is where we were at the end of our last class. Okay. Aquí We donde had- estábamos, I'm sorry, aquí No, donde please. estábamos al final de la última clase. that basically the blood of the eternal covenant Básicamente la sangre del pacto eterno. So from before time, this was based on Christ being a sacrifice. Así que antes del tiempo, esto se basaba en que Cristo fuera hecho sacrificio. Right? There would be no eternal covenant without eternal blood. No habría pacto eterno sin sangre eterna. And we'll see in a few slides that that's explicitly said in the book of Apocalypse. Vamos a ver en unas pocas láminas cómo esto se dice explícitamente en el libro de Apocalipsis. Okay. So from the beginning of time, God had one plan to save his people. Así que desde el comienzo del tiempo Dios tenía un plan para salvar a su pueblo. So let's move on to our next slide. Unless are there other questions on this verse before we move on? Vamos a la siguiente lámina, a menos que haya alguna pregunta sobre esto antes de continuar. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Quería, con respecto a lo que está hablando de los pactos, sabemos que hoy día el Evangelio de la Prosperidad, este mensaje herético, llama a mucha gente a hacer pactos. La pregunta es mía al profe, preguntarle si el hombre tiene la capacidad de pactar con Dios o es Dios quien pacta con el hombre siempre. Eso. He asks if whether or not man has the ability to get into a covenant with God or not, because we have this doctrine in Prosperity Gospel, which presents covenants between God and man, or man doing covenant with God. Yeah. Thank you so much, brother, for getting us into that discussion. Gracias, hermano. Yeah. Por Yeah, llevarnos a discusión. Yeah, that's probably the biggest confusion about covenant theology you can have. Esa probablemente es la mayor confusión que se puede tener sobre la doctrina del pacto. If I do this for you, God, for example, if I tithe to the church for you, God, you will bless me. Si yo hago esto por ti, Dios, por ejemplo, si yo diezmo para la iglesia, tú me bendecirás. That's a complete distortion of the idea of covenant. Esa es una distorsión completa de la idea del pacto. God is the one who reaches out down to man and enters into a relationship. And he's the one who explains what that relationship looks like. Es Dios quien se acerca a nosotros y entabla una relación y Él explica en qué consiste esa relación. And another example, and please understand, I'm not trying to be critical of any group, because there are many good things we can learn from Pentecostal churches, but I think we have to be careful here. Y pensemos en algo, y acá no quiero ser crítico con otros grupos, pero hay ciertas prácticas en la iglesia pentecostal que tienen que ver con esto. At one time I was at a prayer retreat with many Pentecostal pastor friends. Una vez estaba en un retiro de oración con varios amigos que eran pastores pentecostales. Now, as we know, almost, and if any of you are Pentecostals, you know, give complete credit, most Pentecostals are very powerful in their desire to pray to God. Y acá aquellos que son pentecostales sabrán y podemos dar crédito de que muchos de los hermanos pentecostales tienen este énfasis en la oración, pero en un buen sentido. And many of them emphasize very appropriately the biblical teaching of fasting. Y muchos de ellos enfatizan también de manera apropiada
la enseñanza bíblica del ayuno. Okay. But it became more and more clear to me that some of the leaders were saying, Pero me pareció cada vez más claro que algunos de los líderes estaban diciendo, because you are praying and fasting, God will give you a miracle. que porque tú estás orando y ayunando, Dios te iba a dar un milagro. That it's you do this, you get that. Like Si a tú two-way haces agreement. esto, Dios te da esto otro. And that's entirely different from God reaching out from before eternity to have mercy in us and enter into relationship with us, to instead believe we're manipulating God. Mhm. Y esto difiere tanto de lo que se nos presenta de Dios desde la eternidad, alcanzándonos y viniendo a nosotros para hacer un pacto, entrar en una relación con nosotros. Okay. Obviously, the one person who prayed perfectly in a holy manner was the Lord Jesus Christ. Y claramente una persona que oró perfecto, como debía hacerlo, fue Jesucristo. But did God choose to answer his request in the Garden of Gethsemane? Pero Dios escogió responder su petición en el huerto de Getsemaní. Not in the way No. he worded it initially. Yeah. No en la manera en que él la formuló. And at the end, Christ revealed his heart. Not my will, but thine was his ultimate prayer. Y al final Jesús revela su corazón y dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esa fue su oración final. And so we have to always pray as passionately as any other Christian for good things to happen. Así que tenemos que orar siempre, tan apasionadamente como cualquier otro cristiano, para que pasen cosas buenas. But above all, we pray, not our will, but thine be done. Pero sobre todo oramos que no se haga nuestra voluntad, sino la de Dios. Amen? Okay? Amen. Okay, good. Pastor, I'm sorry. What about vows or covenants? At least in Spanish, it is called a covenant when, for example, people in Exodus 24, I guess, they commit themselves to obey God. And in other moments, they did the same. They said, we commit here that we are going to obey God. Pregunto qué pasa con los votos que aparecen en la Biblia o cuando el pueblo hacía ciertos pactos en donde prometía obedecer al Señor, como en Éxodo 24 y otros pasajes. Yeah. And very good question, Alex. We have to see this in the context. Tenemos que ver esto en el contexto. Here, before we look at any of those covenant expressions or vows expressed by the people of Israel, think of the beginning of the Ten Commandments. Antes de hablar de cualquiera de esos votos o expresiones como pactuales que hacía la gente de obedecer a Dios, pensemos en el comienzo de los 10 mandamientos. Before any of the commandments are given, God says, well, I'm the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of bondage. Antes de que se diera cualquiera de los 10 mandamientos, tenemos a Dios diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. So as redeemed people who God has rescued, whether out of Egypt or out of sin, we respond to his grace. Así que como redimidos, que ya fueron rescatados, ya sea de Egipto o de nuestro pecado, respondemos a Dios en obediencia. So it's not, you do these good things and I'll give you a good land. Así que no es que tú haces estas obras buenas y yo te daré la tierra prometida. Rather, it's I have graciously given you this land when you were not living a good way. Remember, the people of Israel were not that spiritual. Es al revés, Dios diciendo, yo ya les di esta tierra prometida, aunque ustedes no vivían
de buena manera. Y recordemos que los israelitas no eran un pueblo que vivía espiritualmente. And if you stay in a faithful way, you will keep this. Y si ustedes se mantienen en fidelidad, van a conservar esto. But if you disobey, then you will lose it. Pero si desobedecen, lo van a perder. Now, this is very interesting, and probably by the end of the evening, we'll talk about a little more about Adam and the initial covenant. Esto es muy interesante y probablemente al final de esta sesión vamos a hablar algo sobre Adán y el pacto que se hizo con él. Many get confused and think you earn something by your good works. Muchos se confunden y piensan que pueden ganar algo por sus buenas obras. But the principle is God, by grace, puts someone in a position and tells them if you disobey, you will no longer stay in that position. Pero lo que ocurre es que Dios, por su gracia, pone a una persona en una posición y le dice, si tú desobedeces, no vas a permanecer en esa posición. So look at the parallel between Adam and Eve and the children of Israel. Veamos entonces el paralelo entre Adán y Eva y los hijos de Israel. God created Adam and Eve in a perfect situation, consistent with the perfect people he made them. Dios creó a Adán y Eva en una situación perfecta que era consistente con las personas perfectas que como ellos habían sido creados. They didn't do good works to get to Eden. They were created in Eden. Ellos no hicieron buenas obras para llegar a Edén, sino que fueron creados en Edén. But the warning is given: if you rebel, death will come. Pero se les da la advertencia que si se rebelan, entonces morirían. Now, I think you see this is a subtle point, but it's emphasizing you lose, not that you've gained something by your goodness, but you'll lose by disobedience. Y esto es bien sutil, pero el asunto es que no ganas algo por tus buenas obras, pero puedes perder algo por tu desobediencia. And the same thing now by grace, the children of God are redeemed, the children of Israel are redeemed from Egypt. Y por gracia, los hijos de Israel eran redimidos de Egipto. But constantly told, if you choose this path, you will lose it and bring curses upon yourself. Pero también eran constantemente advertidos de que si dejaban ese camino, iban a perder aquello que Dios les había dado. So you see God's sovereignty in bringing people into covenant, and he preserving some and allowing others to leave. Y podemos ver la soberanía de Dios en traer a las personas al pacto y conservar a algunos, mientras que a otros se les abandona a irse. Now this is a very subtle point, but again it emphasizes God is sovereign, and he's the one who enters into covenant, and that his grace precedes any type of good thing he does. Este es un punto muy sutil, pero nos muestra la soberanía de Dios, que es Él quien entra en el pacto con nosotros. Y, the last point, I lost it. I'm sorry. I forgot. Okay, no, again, like his grace precedes any good thing. Yeah. Su gracia precede a cualquier cosa buena que nosotros podamos recibir y hacer. Now we've gone very deeply, but into something which we really started this discussion with. God doesn't need things from us. Y bueno, llegamos a un punto muy profundo, pero es donde empezamos la conversación. Dios no necesita el bien que podamos hacer. Yeah, I think of that very simple passage where the people of God were so proud that they were bringing sacrifices to God. Pienso en este pasaje donde el pueblo estaba tan orgulloso, pero estaban trayendo sacrificios a Dios. And God says, if I were hungry, would I ask you? Y Dios les dice, si yo tuviera hambre, les pediría a ustedes. The cattle on 1,000 hills are mine.
I'm sorry, I lost Yeah, it. yeah. Pero, No, I understand, Alex. Take all it the earth easier. is mine. All the earth is mine. Right, exactly. But he said particularly, he says in Mhm. this passage, the Mhm. cattle, the plural for cows, like vaca, the cattle Okay. on 1,000 hills are mine. I know you're Sí. familiar with that passage, but that's the way we say it in English. Yeah. Mhm. Claro, el ganado y miles de colinas son mías, me pertenecen. Right. Okay. So we have to look at that when we look at covenant. Tenemos que mirar a eso cuando estamos hablando de los pactos. Maybe one last thing before we leave that, simply because it's so hard for us to keep remembering that. Okay. Algo más antes de seguir, porque es tan fácil que nos olvidemos de esto. The scripture teaches that God is like a full bucket. Are you familiar with the term bucket, Alex? Mhm. It's a totally full. God is like a full bucket. Yeah. La Biblia nos muestra a Dios como un balde o una cubeta llena. And if it's totally full, if you add something, it would just trickle off the side because there's no more room. Si está totalmente llena y tú arrojas algo, se va a rebasar porque ya está completamente llena. From all eternity, God lived as Trinity in perfect love and perfect fellowship, needing nothing else. Desde toda la eternidad el Señor ha vivido en esta Trinidad, viviendo en perfecto amor, en perfecta armonía, sin necesitar nada más. Yet he graciously created to share some of that love and that beauty with others. Pero Él creó, lleno de gracia, para poder compartir esa armonía y ese amor con otros. So always in a covenant, it starts with God reaching down to his creation to be in relationship. Así que siempre en un pacto se trata de Dios condescendiendo para alcanzar a las criaturas en gracia. Amen. Uh-huh. Okay. So let's move to the next slide. Unfortunately, I can't see faces. So please raise your hand or call out if you have a question or comment. Okay. Vamos a la siguiente lámina y no puedo ver las caras, lamentablemente, pero hablen si es que quieren decir algo. Now, we're kind of putting together the two parts of our discussion we've had so far about new and old and about covenant. Y lo que estamos haciendo es unir las dos cosas que hemos estado discutiendo, que son los conceptos viejo o antiguo y nuevo y los pactos. Okay. Now, the new covenant is a clearer manifestation of the one eternal covenant of grace revealed in scriptures before the beginning of time. El nuevo pacto es una manifestación más clara de ese pacto eterno de gracia que es revelado en la Escritura como hecho antes del comienzo del tiempo. And again, like if you'll give me 1 second to put this in the chat, I have a personal recommendation, particularly when we're teaching. Mm-hmm. Si me dan un segundo para poner esto en el chat, tengo una recomendación especial sobre lo que estamos enseñando. Okay, and it's probably easier since I don't have a blackboard. This chatting is the closest I get. Como no tengo una pizarra, este chat es lo más cercano que tengo a eso. Okay. Okay, I'm gonna make this. Okay, everybody get a chance to see that. And if you could please translate that into Spanish. When we speak of new covenant, we're talking about a newer administration of the covenant of grace. Cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de la administración más nueva o más reciente del pacto de gracia. Now, I believe I mentioned to you one of the best statements ever said about teaching is that he teaches well who distinguishes well. Hay una excelente explicación de qué es lo que es enseñar, y es que el que enseña bien es el que distingue bien. Okay, and so there are things you can say that will mislead people, even though you're using the words of Scripture. Hay cosas que puede decir que pueden confundir a la gente, incluso cuando esté ocupando
términos de la Escritura. And I'll give a very simple example before I get to New Covenant. Y voy a dar un ejemplo muy simple antes de entrar en el nuevo pacto. If you ask my theology, I believe in what's often called common grace. Si ustedes me preguntan por mi teología, yo creo en lo que ha sido llamado comúnmente la gracia común. That God does good, loving things for people who are lost and people who will never come to faith. Que Dios hace cosas buenas y demuestra amor a personas que están perdidas y no van a venir a la fe. And that is probably most clearly taught in Scripture in the Sermon on the Mount. Y eso probablemente está de manera más clara enseñado en la Escritura en el Sermón del Monte. When God says we should love Jesus says that we should love our enemies. We should love our enemies. Cuando Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos, so we will be like our Heavenly Father, para que seamos como nuestro Padre Celestial, who causes his sun to shine on the just and the unjust, and the rain to fall on the just and the unjust. Que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. So it certainly seems our Lord Jesus is saying that God does loving things for his enemies, just like we must do loving things for our enemies. Y lo que parece enseñar ahí es que Jesús está diciendo que Dios hace cosas, demuestra cierto amor a sus enemigos, de manera que nosotros también debemos mostrar amor a nuestros enemigos. So I don't mind personally, as a Christian, saying God loves unbelievers or God loves wicked people. Así que en ese sentido no tengo problema en decir que Dios ama a los impíos o a los incrédulos. As long as we understand it biblically, like Jesus' teaching in the Sermon on the Mount. En tanto que lo entendamos bíblicamente, como Jesús lo dice en el Sermón del Monte. That God does good, merciful things to those that he abhors. Que Dios hace cosas buenas y misericordiosas a aquellos a los que aborrecen. And so it's consistent to say God loves in the sense of doing gracious things to those who will eventually send to hell. Así que es consistente decir que Dios hace cosas buenas y con gracia hacia personas que después Él terminará echando en el infierno. But many Christians run around to ungodly people and say, God loves you, God loves you, God loves you. Pero muchos cristianos van alrededor de la gente que no es creyente y le van diciendo que Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama. Now, I would say to such a brother, do you think the person you're telling God loves you has any biblical understanding of what that means? Yo le diría a este hermano, ¿tú crees que a las personas a las que tú le estás diciendo Dios te ama, tienen un entendimiento bíblico de lo que eso significa? I've even had unbelievers come to me and say, well, everyone tells me God loves me. I'm sure he won't send me to hell because he loves me. Incluso he tenido incrédulos que me han dicho, bueno, todos me dicen que Dios me ama, así que estoy seguro que si Dios me ama no me va a echar en el infierno. And so I strongly recommend when we're evangelizing to say God is merciful, to say God is gracious to you, but don't say God loves you, because in our culture, most people won't understand that biblically. Así que yo recomiendo fuertemente que cuando estemos evangelizando digamos Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, pero que no les digamos Dios te ama, porque eso en nuestra cultura los va a confundir. Now, do you see now, of course, I'm a systematic theologian, and we can drive people crazy sometimes. Bueno, entiendo que soy un teólogo sistemático y podemos volver a la gente loca a veces. Okay, but the point is, as we all know, we're ambassadors for Christ. Pero el punto es que, como todos sabemos, somos embajadores de Cristo. If you were an ambassador for your country and said something which was technically true,
but absolutely confused the person you were speaking to, you're not a good ambassador. Si fueras un embajador de tu país, pero dijeras algo que es cierto, pero de una manera confusa, tú no serías un buen embajador. No. Now, all of this is introduction to my concern about the term New Covenant. Y toda esta introducción es para hablar sobre mi preocupación acerca del término nuevo pacto. Is the term New Covenant biblical? ¿Es bíblico el término nuevo pacto? Anyone? I can't see the faces, but is that a yes or no? ¿Sí o no? Porque they say yes. Yeah, absolutely. Mentioned over and over again, and particularly in Jeremiah and Hebrews, but it's repeatedly used in Scripture. Absolutamente. Es mencionado una y otra vez, particularmente en Jeremías, Hebreos, pero también en otros lugares de la Escritura. Unfortunately, so many Christians misunderstand this. I urge us to be careful when we use the term. Desafortunadamente, tantos cristianos malentienden esto, así que les animo a ser cuidadosos cuando ocupamos el término. This is why people fall into the error of saying the Old Testament people were saved by keeping the law, the New Testament people were saved by grace. Y eso explica que muchos caigan en el error de decir que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era salvo por guardar la ley, mientras que en el Nuevo Testamento es salvo por gracia. Because we see new and old as something entirely different. Porque vemos que antiguo y nuevo son cosas totalmente distintas. It's still probably the easiest illustration, but with all the crazy politics we've gone through, it's still hard to use this illustration. Voy a usar esta ilustración y bueno, I didn't get your point, sorry. Yeah, it's difficult. Okay. I hate to even talk in a simple illustration about something with some politics because of the past few years, but I still will because it's a good illustration. Sí, no quisiera usar una ilustración que tiene que ver con política, pero es una ilustración simple y gráfica, o sea que sirve, útil, sobre algo que hemos vivido en los últimos años. So, our new president is President Biden. Nuestro nuevo presidente en los Estados Unidos es el presidente Biden. The old president was Donald Trump. El antiguo presidente era Donald Trump. Two entirely different people, one taking the place of the other. Dos personas totalmente distintas, una tomando el lugar de la otra. There's almost nothing in common in many ways between these two people, but very rarely between two politicians is there much agreement. No hay nada en común entre estas dos personas, aunque es bastante extraño que haya algo en común entre los políticos. But the new covenant is a clear manifestation of that eternal covenant of grace, which began even before time. Pero el nuevo pacto es una manifestación más clara de ese pacto eterno que comenzó incluso antes del tiempo, un pacto eterno de gracia. So we understand that more by explaining this is a new administration of that one eternal covenant. Así que lo entendemos mejor diciendo que es una nueva administración de ese pacto eterno de gracia. Yeah, and there's no problem from the book of Hebrews saying it's a better administration. It's a more gracious administration. Y no hay problema en que el libro de Hebreos diga que es una mejor y más llena de gracia, una administración mejor y más llena de gracia. But it's still the one covenant. Pero todavía estamos hablando del mismo pacto. Okay. Now, this one, before we read these verses, I have to make a point here. Antes de que leamos estos versículos, necesito hacer un punto aquí. I basically revised the Reina Valera in light of more modern translations. Yo revisé la Reina Valera a la luz de traducciones más modernas. And that's just one word, but it's significant. Y hay una palabra, pero es significativa. Now,
I'm worried. I'm glad this is our long night, that we have a little bit of time, but God bless you, Alex. I know it's hard, but this gets into the idea of textual criticism. Bueno, me alegra que estemos en nuestra noche un poco más extensa y esto es algo complejo, pero esto nos introduce en el tema de la crítica textual. And now, since this is not a class on New Testament or on biblical studies per se, I must speak very briefly on a very important point, but I'm open to questions if they come up. Okay. Esta no es una clase de introducción al Nuevo Testamento ni de bibliología, pero hay que tratar este punto y si alguno tiene preguntas, las puede hacer. Okay. Okay. Basically, men of God, we're not talking about, okay, first of all, we are all aware they're apostate people who no longer respect the word of God, yet still call themselves Christians. Bueno, estamos conscientes de que algunos apóstatas que no respetan la palabra de Dios, aún así se hacen llamar cristianos. And we're not speaking of these people. We have no regard for their opinion. Y aquí no vamos a hablar de ellos, no nos importa su opinión. But there are very godly men of God who have studied the different texts of the scripture. Pero hay hombres piadosos del Señor que han estudiado los textos de la Escritura. And find that there are certain points where the more reliable texts have a slight difference from what was called the accepted text, the received text. Y encuentran que algunos textos más confiables tienen algunas diferencias con aquel que es llamado el texto aceptado, Textus Receptus, is that okay? Exactly. That's exactly. Recibido. That's what I meant. Textus Receptus, exactly. Yeah, I tend to forget, Brother Alex, that because of the similarity to Latin, sometimes the more technical word in English is easier to understand in Spanish. So excuse me, that's just... Okay, no problem. Sí, habla de, claro, textos más confiables. Algunos hombres piadosos del Señor han encontrado ciertas diferencias de textos más confiables respecto de el que he llamado texto recibido o aceptado. It's usually like here, only one or maybe two subtle word differences. Y aquí tenemos una o quizá dos diferencias de palabras sutiles. But it still can be significant. Pero aún así puede ser significativo. And basically in Matthew 26, 27 to 28, which we'll read in a moment, but I want to explain before we read it. Y bueno, básicamente en Mateo 26, del 27 al 28, que lo voy a explicar antes de leerlo. Is that the best texts, and this is recorded, for example, in the English Standard Version and other and the NIV, very evangelical translations, not liberal translations. Y el mejor texto en este versículo, así como está traducido o registrado en la ESV y en la NIV, que son versiones evangélicas, no apóstatas. That Jesus said, as recorded by Matthew, "My blood of the covenant." Jesús dijo, como fue escrito por Mateo, mi sangre del pacto. Now, from the very earliest days, we see Christians used 1 Corinthians more often when they were using the Lord's Supper. Desde días muy tempranos, vemos que los cristianos usaban más comúnmente 1 Corintios 11 cuando hablaban de la Santa Cena. And because 1 Corinthians 11 is a little bit more of a liturgy, a little bit more clearly that Paul was teaching the church what to say. Porque 1 Corintios 11 es más como una liturgia, donde Pablo está diciendo más claramente qué deben decir a la iglesia. And it used the term nuevo pacto, new covenant, rather than just covenant, just pacto. Y este texto de 1 Corintios 11 usa el término nuevo pacto en lugar de decir solo pacto. Now, getting back to textual criticism, since the earlier translations, the more reliable, say pacto, not nuevo pacto, why do you think
nuevo pacto appeared in so many translations. Y bueno, volviendo al tema volviendo al tema de la crítica textual, si las versiones más tempranas decían pacto solamente, no nuevo pacto, ¿por qué ahora la mayor parte de las versiones dice nuevo pacto? Anyone, could you see what almost definitely happened? ¿Alguno de ustedes puede ver lo que pasó? Okay. Anyone? Pastor. Sí, aquí, hola, Maca. Acá. Sí, ¿puede ser posible que se asimile como de otros pasajes? ¿Como armonización, dices tú? Yeah. Como Yeah. harmonization. Very well said, sister. But please hear, okay, not intentionally like, oh, I'm going to harmonize these. These were, what do you call it? They were transcribing. They were copying the text. Claro, sí, hablamos, puede haber una armonización, no en el sentido de que ellos intencionalmente hayan dicho voy a agregar esto acá, pero mientras ellos estaban copiando el texto. Now, from church history, it appears that people came to the Lord's Supper every Sunday in the early church. De la historia de la iglesia, podemos ver que las personas venían tomaban la Santa Cena todos los domingos en la iglesia. Okay. And so every Sunday, this person heard, this cup is the new covenant in my blood. Every Sunday, he heard that passage. Así que todos los domingos ellos escuchaban este pasaje que decía, este es el nuevo pacto en mi sangre. And he's writing, mi sangre de nuevo pacto. It wasn't intentionally changing. It just came naturally to him when he read this passage. Claro, entonces tenían esta palabra, esta formulación en su cabeza, ya que la escuchaban tanto, y no es que lo hicieran intencionalmente, pero lo tenían en su mente cuando estaban copiando este pasaje. And it really is not a big issue, but it does miss a subtle nuance that is helpful for us in covenant theology. Y claro, no es un gran tema esto, un gran problema, pero sí nos agrega una novedad cuando estamos hablando del nuevo pacto o de la teología del pacto. So let's have someone read these both, but just understand, every other passage has been directly from the Reina Valera of 1960. This one I took out the word nuevo, following the better texts and the later translations. Yeah. Okay. I'm sorry, Pastor. To sum it up, I think let me suggest something. Maybe it wasn't understood as a whole, the idea. Could I sum it up? So, of course. But just explain, it's not appropriate for me, just talking English for a moment. It's not appropriate when every other passage is the Reina Valera for me just to do this. I'm just doing this for teaching. I could have taken the Nuevo Versal Internacional, or again, like, or whatever, or any of these modern translations, but that would be confusing, but I just want people to understand. But go ahead. Okay. Take as long as you need, Alex. Take as long as you need, seriously. Sí, el profesor decía que, claro, para resumir lo que acaba de decir, él siempre cita de la Reina Valera, pero en esta ocasión citó de unas versiones más nuevas que se basan en manuscritos más antiguos, porque la Reina Valera lo más probable es que haya incluido una armonización, considerando que el pasaje que se leía en la iglesia primitiva más comúnmente cuando se hacía la Santa Cena era 1 Corintios 11. Entonces, como se leía tanto y todos los domingos, probablemente incluso a los copistas le quedó ese concepto del nuevo pacto en mi sangre en su cabeza, y cuando ellos copiaron, esa puede ser la explicación de que lo agregaron de manera inconsciente, como sucedía en otros pasajes también. Entonces, por eso él optó por poner esta versión, que no es la Reina Valera, para hablar de Mateo 26, 27 al 28, pero las otras citas van a ser igual de la Reina Valera. Eso. Thank you so much, Pastor. Now, would someone please read these two passages as I have them on the screen? ¿Alguien podría leer estos dos pasajes, como los tenemos ahí en la pantalla? Leonardo, si se escucha bien, lo leo.
Leonardo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 y 28. La otra versión: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Yeah, thank you so much, brother. Muchas gracias, hermano. Okay. So why do you think then one passage calls it the blood of the covenant and another the blood of the new covenant? Así que, ¿por qué creen, hermanos, que un pasaje habla de la sangre del pacto y otro pasaje habla de la sangre del nuevo pacto? O el nuevo pacto en mi sangre. En el pasaje de Mateo, al referirse a mi sangre del pacto, puede tener cierta ambigüedad entre el antiguo y el nuevo pacto, y lo que ellos entendían también de lo que era el antiguo pacto con los ritos y los animales. En cambio, en 1 Corintios pareciera que es más claro que está haciendo una diferencia. So please translate. I got that, brother. Pastor, ¿puede estar implicando una nueva forma de remisión? Ya que siempre ha sido por la sangre de Cristo la remisión de los pecados, pero aquí está aludiendo que antiguamente había otra forma de perdón que no es Cristo. Sebastian said that maybe in Matthew, Jesus is talking from the duality between the old and the new, and what the disciples knew about the ceremonies and rituals from the old covenant. And in 1 Corinthians, Paul is talking from the perspective of the new covenant already known or made known. I think that was his point. And Leonardo says that maybe he's talking about a new way of redeem sins, because maybe earlier there was another way of redeeming sins. Now, particularly, I'm glad you both are thinking so deeply. Okay. I'm glad you're both these brothers are thinking very deeply. Me alegra que ambos estén pensando tan profundamente. But I want to give kind of Leonardo. We have to be very careful that we don't make the mistake of thinking there were two different ways of being saved by the blood. Acerca de lo que decía Leonardo, creo que debemos ser muy cuidadosos de pensar que hay dos formas de redención posibles. See, remember, the blood was of the eternal covenant before the foundation of the world. La sangre es la sangre del pacto eterno antes de la fundación del mundo. But you're certainly right about a newly revealed, a more clear aspect when Paul uses that term. Pero claramente está es lo correcto cuando hablas de una forma más nueva de revelación o más clara de revelación sobre esta sangre del pacto. And forgive me, what was Sebastian's point again? Just if you could help me. Sebastián, yo la verdad no entendí muy bien tu punto, así que me cuesta traducirlo, que como no lo entendí bien, no quiero representarte mal. ¿Perfecta? ¿Lo repito? Sí, por favor, o si lo puedes como formular. Yeah, excuse us, both Alex and I, our brains are getting a little tired. Sí, perdón, porque nuestros cerebros están un poco cansados ya a estas alturas. Bueno, me refería a que pareciera que en Mateo, al estar Jesús recién predicando el Evangelio como tal, con esta nueva revelación del nuevo pacto, está estableciendo una, o no sé cómo decirlo sin repetir lo mismo, una dualidad o haciendo una referencia, un nexo
entre el antiguo y el nuevo pacto, que era finalmente la sangre que era lo que simbolizaba la remisión de pecados. No sé si fui más claro. Okay. In Matthew, because Jesus is just starting to teach about this, he's making a duality between the old and the new, like linking the old with the new by saying this. Yeah. And that's why he says only pact, covenant. Yeah. Or, Yeah. But and I think that's a very good point, Sebastian. But please note, he couldn't do that if it weren't for the fact there really was one covenant. Es un buen punto, Sebastián, pero nota que él no podría hacer eso si es que no fuera ya un pacto. What we call the old covenant wasn't a different covenant from the new covenant. Cuando hablamos del antiguo pacto, no era un pacto distinto del nuevo pacto. It was an older administration of the covenant of grace. Era una administración más antigua del pacto de gracia. But that was how redemption came to people in the Old Testament, was through the blood of Christ. It's the blood of the covenant. Pero esta es la forma en que la redención llegaba también a las personas del antiguo pacto, y es a través de la sangre del pacto. So the new covenant is the covenant. Así que el nuevo pacto es el pacto. Okay, it's a newer administration, but it's the covenant of grace. Es una nueva administración, pero es el pacto de gracia. Okay. Hermano Cristian, quería preguntar. Pastor Alex. No, sí, quería aportar que cuando se habla del nuevo pacto, podríamos designarlo de que es la manifestación perfecta del pacto eterno desde la perspectiva de la revelación de Dios, porque sabemos que el pacto está basado en la sangre, no era conocido desde el Antiguo Testamento porque solo eran figuras, pero se hace conocido perfectamente en su plenitud en la manifestación de la gracia en el Nuevo Testamento. Al hablar del nuevo pacto se puede estar hablando de que la realización de nosotros los seres humanos se vio la perfección de ello. Yeah, I think I got much of that, Christian. Maybe I can just respond right in. Okay. In one sense, what you're saying is right, that it's more perfect, but the perfect revelation really will come at the second coming of Christ, or when we die, when we see it face to face. Creo que entendí. Yeah. Creo que entendí lo que dijiste, hermano, así que voy a responder directamente. Y ciertamente es una manifestación más perfecta que lo que había antes de este pacto eterno, pero la manifestación perfecta como tal va a venir en ese momento de la glorificación. Amen. Okay, and let's go on. I believe the next slide, I'm just trying to look on my cell phone. Let's go on to the next slide, and I think this will clarify. Ok, vamos a la siguiente lámina porque creo que va a aclarar más. Okay. Here's the verse I promised you forever. Apocalypse 13:8. But let me say for you. Yeah. Este es el versículo que les venía prometiendo desde siempre. Apocalipsis 13:8. Okay. Could someone please read that passage for us? Por favor, ¿alguien podría leer ese pasaje? ¿Algunos hermanos? Yo, pastor. Ok. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Powerful. And just that clear in the Greek. This is very, very clear. But oh, sorry. Yeah. Go ahead. Sí, poderoso y muy claro en el griego, dice. Yeah. Clear and yet so profound. If we didn't understand the covenant, it would make no sense.
poderoso y claro y muy profundo. Si no entendiéramos el pacto, no tendría sentido. Jesus died approximately 33 AD. Jesús murió aproximadamente en el año 33 después de Cristo. So why does the Bible say he was died before the foundation of the world? Entonces, ¿por qué la Biblia diría que él fue inmolado antes de la fundación del mundo o desde el principio del mundo? Porque estaba decretado en la eternidad, en el consejo eterno de Dios. I think I got that, but please, yeah, please. It was decreed from eternity in the counsel of God. Could God have reached out in grace to anyone without the cross of Christ? Without the cross of Christ, okay. could God be gracious to anyone? ¿Podría Dios haber mostrado gracia a alguna persona si no fuera por la cruz de Cristo o aparte de la cruz de Cristo? Para remisión de los pecados, no creo. For redemption of sin, no. Yeah, and really, so. but let me push you a little bit further, brother Andres. Right? You know, I mean, like when we sin, when Adam sinned, what would normally have happened to him immediately? Pero déjame llevarte un poco más allá, Andrés. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que debería haberle ocurrido normalmente? Debería haber muerto eternamente, porque ese fue el decreto que Dios le dijo. Exactly. Why didn't that happen? ¿Por qué no pasó eso? Porque Dios había decretado un plan, el que conocemos como protoevangelio, que era el plan de Dios a través de Cristo, para darnos gracia y salvación. I don't know, brother, it's something you and I seem to be able, you can't understand me, but I can understand you. God bless you. Bien, hermano. No me puedes entender, pero yo sí te puedo entender. Gracias a Dios. Yeah. Okay. But the proto-evangelion, the promise of the cross, was pointing forward and backward. El protoevangelio, la promesa de la cruz, estaba apuntando hacia adelante, pero también hacia atrás. You see, it was certain in God's mind that Christ was paying for this. Era una certeza en la mente de Dios de que Cristo había pagado por eso. And that's why he could graciously delay the judgment until, for centuries. Y esa es la razón por la cual él pudo dilatar el juicio por siglos. Now bear with me for a moment. This will probably be our last point of the evening. We have to contrast this covenant with an agreement, let's say, that Pastor Alex and I have. Contrastemos, este va a ser el último punto de la noche, y contrastemos este pacto con el acuerdo que podemos tener Pastor Alex y yo, con el ejemplo que voy a dar. And now, Pastor, forgive me. Is it peso in Chile? What money do you have? Yes, peso. Peso. Okay. It's not too much. Like, say, like would 200 pesos be a little bit? What would be a good amount? Like, let's say, give or take, like $20 or $20. That would be like 12,000 pesos. Okay, 2,000. Okay. So let's just suppose that I told Brother Alex I would give him 2,000 pesos tomorrow. Yeah, I will turn it 12 because 2,000 is too little. That's fine. Okay. Go ahead. Vamos a suponer que yo le digo al Pastor Alex que le voy a dar 12,000 pesos mañana. Should Alex go out and spend that money? ¿Debería Alex ir y gastarse ese dinero que no me ha dado? Anyone? Would that be a good idea for him to go out and say, well, I'll take credit because I know I'm getting this money tomorrow? Es una buena idea que Pastor Alex gaste este dinero
simplemente asumiendo que lo va a tener mañana, ¿sería una buena idea? ¿Qué piensa? No, don't tell me you, Acá en ¿Cómo? Chile se gasta. Yo no No lo sé haría. hasta qué punto sería tan bueno. Sí. Sí, they don't think that would be a good idea. thank you. And one reason, go ahead and be honest. What's one reason that you couldn't? Would you? Okay, let me word this. Would you trust me 100% to give that money to Alex tomorrow? ¿Confiarían en mí 100% que yo le voy a dar ese dinero a Alex mañana? You shouldn't, right? No, No thank God. deberían. No deberían. Yeah, you absolutely shouldn't. Okay, you don't know. Absolutamente no. Ujú. I might be a liar, right? I might have an ethical problem. Ustedes no saben, yo podría ser un mentiroso o tener un problema ético. But let's assume I'm a good man and it is my intention to give the money to Alex. What could happen between now and tomorrow? Pero asumamos que yo soy un buen hombre y yo tengo la intención de dar este dinero a Alex. Pero ¿qué podría pasar entre hoy y mañana? Algún percance que le impida dar el dinero. Some situation that... Yeah. Yeah, right. I could die. I could be in a car accident. There are a million things that could prevent me from doing what I wanted to do in giving my friend that money. Yo podría morir, podría tener un accidente de tránsito o miles de situaciones que me podrían impedir dar el dinero que tenía que dar. So Alex can't spend that money yet. That would be very unwise. Así que Alex no puede gastar ese dinero ahora, sería bastante necio. But when God the Son promises that he will shed his blood for redemption, is that certain? Pero cuando Dios el Hijo promete que Él va a derramar su sangre para redención, ¿es eso una certeza? Right? Everyone shaking their head the right way, I hope. Absolutely. Right? He cannot lie, and nothing can puede stop mentir. him. Right? No puede Nothing can mentir stop. y nada lo puede detener. So that's why God can consider it from the foundation of the world that Christ had purchased redemption in his blood. Y esa es la razón por la cual Dios puede considerar desde la fundación del mundo que ya Cristo ha comprado esa redención por su sangre. And we have a saying in English, it was money in the bank. Tenemos un dicho en inglés, era dinero en el banco. It was absolutely certain. And God did use it in the gracious way he dealt with people all the way from the beginning. Era absolutamente cierto y Dios lo usó para su manera de relacionarse con las personas desde el principio. Now, you've all been very gracious. We've gone an hour and a half. We'll go back to an hour tomorrow. Todos ustedes han mostrado mucha gracia. Ya hemos recorrido 1 hora y media. Volveremos a 1 hora mañana. But I want us to think about this question is where we'll begin tomorrow. How could God forgive people in the Old Testament or before Christ? Pero quiero que pensemos esta pregunta para comenzar mañana. ¿Cómo es que Dios podía perdonar a las personas en el Antiguo Testamento antes de la muerte de Cristo? No, but please, no answers now. We'll all have an evening to think about that. Por favor, no respondamos ahora. Vamos a tener una tarde para pensar en esto. And could someone please be kind enough to close this beautiful evening for us in prayer? Y alguien, por favor, si fuera tan amable de cerrar esta hermosa tarde en oración. Amén, pastor. Sí, amén. Please, Tasha. Señor, te agradecemos por esta tarde, por este tiempo de estudio que se nos pasó volando. Gracias porque cuando estamos en tus asuntos, en tus negocios, es un placer para nosotros y es beneficioso también para nuestras almas. Te agradecemos por el pastor Jonathan, que tú le sigas fortaleciendo, dando sabiduría cada día para exponer de la mejor manera.
y también por el pastor Alex, que tú renueves sus fuerzas para que nuevamente mañana podamos entender con claridad tu palabra. Fortalécenos, Señor, y permítenos seguir meditando en estos estudios y profundizando aún más en el conocimiento tuyo. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.